Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida al repaso de esta interesante lección, la número 9 ya. Vamos a tener una palabra de oración antes de profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Nuestro buen Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias por el privilegio que nos das de respirar en un nuevo día, por el privilegio que nos das de entrar en contacto contigo y ser esta nuestra primera actividad, por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y poder meditar en ella y hacer remembranza de todas esas maravillas que hemos estudiado durante esta lección. Por favor, envía tu Espíritu para asistirnos, para que todo lo que se hable y se diga sea para gloria y honra de tu nombre. En tus brazos cariñosos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, lección número 9. Cuando te convirtieres con todo el corazón. ¡Qué belleza de tema! ¡Cuántas cositas importantes encierra esa frase! Cuando te convirtieres con todo el corazón. Quiero enfocarme en 4 aspectos primordiales que he podido sustraer del repaso para esta semana. El primero es la abundante misericordia de Dios para el hombre. El segundo punto es nuestra obstinada inclinación al mal. El tercer punto, el arrepentimiento verdadero. Y el cuarto punto, la conversión verdadera. Vamos a comenzar con el primero, la abundante e incomparable misericordia de Dios. Dios conoce el final desde el principio. No lo conoce desde unos minutos antes de hacer las cosas. No, Dios sabe quiénes somos desde mucho antes. La venida de Cristo a esta tierra por primera vez no fue el resultado únicamente por el pecado del hombre. Ya la deidad había hecho un estudio de lo que sería el futuro del hombre. Ya Dios sabía que el hombre corría el peligro de pecar. Y entonces Él tenía un plan, una ayuda oportuna, por si el hombre llegase a pecar. Pero todo está fundamentado en esa capacidad que Dios tiene de ver el final desde el principio. Dios sabe quiénes somos. No necesitamos llegar a Él con palabrerías hermosas. No necesitamos decir lo que somos, lo que hemos alcanzado. Dios nos conoce. Y este es un tema fabuloso que me encanta en el mensaje que Jesús envía a cada una de las 7 iglesias. Jesús siempre dice, yo conozco tus obras. Jesús nos conoce. ¿Por qué? La palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 16 y el versículo 7, al final del texto dice, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. No importa la máscara que te pongas cada sábado o cada día de culto, internamente, Dios sabe quién eres. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe por qué elegiste estar en la iglesia. Dios conoce mi falsa adoración. Dios conoce mi falso temor hacia Él. Dios sabía, como lo hemos estudiado en la lección, Dios sabía de antemano que Israel iba a caer en apostasía al seguir a los ídolos.
a pesar de que Él se los dijo. Cuando entren a la tierra que les voy a dar, o sea, tengan cuidado con los ídolos, no vayan a revolverse con eso, no vayan a hacer esta situación terrible. Quisiera que echáramos un vistazo al versículo 29 del capítulo 5 de Deuteronomio. Qué belleza la que encontramos en este versículo. Si Dios conoce mi mal proceder, aunque lo oculte con una máscara, por muy bonito que llegue a la iglesia, por muy bien vestidito, por mucha santidad externa que yo exprese, Jesús conoce mi falta de adoración, mi falta de devoción, mi falsa adoración, mi falso temor hacia Él. Pero lo interesante de esto es que a pesar de ello, a pesar de que Él sabe que yo soy malo, siempre en su corazón late el intenso deseo por querer salvarme. El versículo 29 dice lo siguiente: ¿quién diera que tuviese tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Si analizamos el contexto de este versículo, ¿por qué Dios dijo eso? Y cómo esto se vincula con el término mijiten que encontramos en la lección esta semana. Moisés le dijo al pueblo: ustedes escucharon la voz de Dios. Ustedes vieron que Él les habló desde la nube, desde la oscuridad, y no vieron a nadie, ¿sí? Y dijo los 10 mandamientos. Y entonces el pueblo estaba ahí diciendo de que no querían oír a Dios, porque el espectáculo que se dio ese día, Dios bajó con toda su gloria. Fue un espectáculo tremendo y la gente estaba perpleja, y entonces le dijeron a Moisés: ya oímos a Dios, ya oímos a Dios, y ya nos dimos cuenta que Dios puede hablar con el hombre y uno puede quedar vivo todavía, pero no queremos morirnos. Mejor habla tú con Él, y lo que Él te diga a ti, nosotros vamos a hacerlo. Qué bonito soy yo, ¿verdad? Que Dios te diga lo que vamos a hacer y nosotros lo vamos a hacer. Pero Dios conoce las intenciones verdaderas del corazón. Y por eso es que ahora el Señor viene y dice, vamos a traducirlo. Qué bonito se oye. Ojalá que así fuera como lo han dicho. Que realmente ustedes tuviesen un temor tan grande hacia mí y su corazón estuviese dispuesto a guardar todos mis mandamientos para que les vaya bien a ustedes y les vaya bien a sus familiares. En esta palabra, en esta frase, ¿quién viera? El hebreo que se usa es mijiten, ¿quién dará? Y eso revela un gran anhelo, un gran deseo de algo que se quiere con todas sus fuerzas. Dios no está haciendo una crítica de la falsa adoración de su pueblo. El Señor está diciendo esto con un gran anhelo, con algo que Él desea con todas sus fuerzas. ¿El qué? Nuestra conversión, nuestra consagración. ¿Quién diera? O en otras palabras, ¿cuánto quisiera yo que ustedes me temieran realmente? ¿Cuánto quisiera yo que ustedes guardaran mis mandamientos? Dios lo está diciendo con un anhelo
tan fuerte, un deseo tan grande. Hermano querido que me escuchas, ¿es el anhelo grande en tu vida servir a Dios? Hay mucho que meditar en esta situación. A pesar de lo que somos, el Señor quiere salvarnos. Deuteronomio capítulo 4, versículo número 29. Y aquí entramos a nuestro versículo de memoria. Si ustedes, cuando entren a la tierra que yo les voy a dar, les entra la locura, se los estoy traduciendo, les entra la locura de caer en la situación aberrante y horrible y degradante de la idolatría y ponerse a adorar ídolos que no son dioses, que no tienen poder, que han sido creados, y que por esa tontería que lleguen a hacer, ustedes tengan que ser esparcidos y yo prácticamente los tenga que castigar por eso. Quiero decirles que desde el lugar donde estén, en la situación donde estén, y aquí viene esta maravillosa declaración de Dios, mas si desde allí, de donde ustedes están, me buscaren a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscas de todo tu corazón y con toda tu vida, con toda tu alma. Por eso es que el mismo Dios en otra oportunidad le dice a su pueblo, ¿qué otra nación tiene a un Dios tan cercano a ustedes? Hermanos, qué maravilloso, qué privilegio. Tener un Dios personal, un Dios que se interesa por lo bueno o lo malo que me ocurre, un Dios que llora conmigo, un Dios que se siente triste cuando yo estoy triste, un Dios que se alegra cuando yo estoy alegre, un Dios victorioso cuando yo estoy en victoria. ¿Qué otra nación, hermanos, tiene un Dios como el que tenemos nosotros? Maravilloso, precioso. Allí donde caíste en pecado, allí donde estás atrapado en el lodo cenagoso del mundo, allí, desde allí, si te acuerdas de Jehová, lo vas a encontrar. Pero si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¡Qué precioso! No sé qué opinan ustedes. ¡Qué maravilloso! ¡Qué Dios más grande y más misericordioso! Ese deseo intenso de salvarme, esa fuerza intensa que Él tiene de esperarme, trabaja dentro de los términos del respeto. ¿Por qué? Porque Dios respeta mi libertad de elección. Dios sabe que estoy hundido, arruinado, destruido, abandonado. Él sabe que necesito ayuda, pero Él dará esa ayuda oportuna si yo lo permito, si yo lo deseo, porque Él respeta tu libre albedrío. Mira qué precioso lo que dice la sierva del Señor en Mi Vida Hoy, página 351. ¿Qué honor se le ha conferido a Cristo? Hace una pregunta a ella. Sin emplear la coacción, sin usar métodos de violencia, funde la voluntad del ser humano con la de Dios. Esta es la ciencia de todas las ciencias verdaderas, porque efectúa un cambio extraordinario en la mente y en el carácter. Es la transformación que debería efectuarse en la vida de todos los que pasan por las puertas de la ciudad. Jesús
tiene el poder para fundir tu voluntad a la voluntad de Dios, pero sin usar la fuerza. ¿Qué te parece? Quiero compartir contigo también lo que dice la página 22 del Deseado de todas las gentes. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor. Y el amor no puede ser exigido. No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. ¡Qué maravilloso! Por eso es que amar sigue siendo una decisión. Abrir la puerta del corazón cuando Jesús da ese toque sigue siendo una decisión. Pero para poder tomar esa decisión, no forzada, sino que salga de nuestro corazón con amor, debemos entender primero en qué consiste el temor a Jehová. Cuando yo decida buscar a Dios, Él estará allí para aceptarme. No lo olvides, no lo olvides. Cuando tú decidas buscar a Dios, Él estará allí para aceptarte. Leamos, sigamos leyendo Deuteronomio 4. Hoy leamos el versículo número 30. Y dice así: Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyereis su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Qué lindo, mis hermanos. Qué precioso esto, sabiduría esto. Tremendo conocimiento. No importa dónde te encuentres, no importa lo que hayas hecho. Si clama a Jehová, Él te oirá y vendrá aquí. Si buscamos al Señor, lo hallaremos, pero la condición es buscarlo con todo el corazón y con toda la vida. Hay otra realidad con respecto a esto. Aunque Dios quiera esperarnos toda la vida, esto no será posible. Mientras la puerta de la gracia esté abierta, hay salvación. Por eso 2 Corintios 6:2 nos dice que hoy es el tiempo para aceptarle. Hoy es el tiempo indicado. Hebreos 3:15 dice que si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Dios puede tener todo el tiempo del mundo para esperarnos porque Él es eterno. El problema es que yo puedo morir hoy o puedo morir mañana. Y ese tiempo que necesito para ponerme a cuentas con Él, no lo puedo tener. Por ahí me contaron que una hermana que se ha salido de la iglesia y está en pecado abierto, dijo lo siguiente: si yo sé que Dios perdona y yo sé el momento exacto en que regresaré. Cuidado, mis hermanos. Nosotros no podemos administrar nuestra salvación, podemos trabajar en ella. Quien administra la salvación es Dios. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. El segundo punto a destacar es nuestra obstinada inclinación al mal. Qué bonito fuera que nuestro corazón fuese agradecido porque tenemos un Dios tan grande y tan misericordioso que a pesar de lo que somos, nos perdona y nos recibe. Pero eso lo utilizamos como licencia para seguir pecando. Lo primero que Dios nos dice que no hagamos es lo primero que terminamos haciendo. Y aquí he escrito algo: el pecado idiotiza como una droga. Lo razonable se vuelve irracional
y lo simple se transforma en complejo. ¿Cuál es el kit de la vida? Obedece y serás bendecido. Desobedece y sufrirás las consecuencias de su desobediencia. No se puede violar una ley sin sufrir sus consecuencias. Ahora, mis queridos hermanos, el evangelio no consiste en caerse y levantarse. No consiste en eso. Quiero leerte lo que la sierva del Señor dijo en El Camino a Cristo, página 34. Un solo rasgo malo en el carácter, un solo deseo pecaminoso persistentemente albergado, neutraliza con el tiempo todo el poder del evangelio. Cada vez que uno cede al pecado se fortalece la aversión del alma a Dios. El hombre que manifiesta un descreído atrevimiento o una estólida o estúpida, que es lo mismo, una estúpida indiferencia hacia la verdad, no está sino cegando la cosecha de su propia siembra. En toda la Escritura no hay amonestación más terrible contra el hábito de jugar con el mal que estas palabras del sabio. Y ella cita Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo esto! El evangelio no consiste en caer y levantarse. El evangelio consiste en llevar un estilo de vida recto y puro. ¿Verdad que nos han enseñado lo contrario? ¿Verdad que nos han enseñado a pensar como gallinas y no como águilas? Hoy en día la teología moderna enseña de que esa generación perfecta sin pecado antes de que Jesús venga no existe. ¿Sabes que los que piensan así le dicen a Jesús: Jesús, tú tienes poder para salvarme del pecado, pero tú no tienes poder para guardarme sin caída? Ahora, profundicemos más este punto. ¿Qué dice Proverbios capítulo 4 y el versículo número 18? Dice lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va como en aumento hasta que el día es perfecto. La santidad, la perfección que Dios nos pide: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dijo Jesús. Santos seréis porque yo Jehová soy santo, dijo el Señor. Sí, pero la santidad no es cosa de un día, es un trabajo diario, constante, permanente, así como en la aurora va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. El sol no sale como en las caricaturas, ¡plup!, que aparece y el día se ilumina, no, va en ascenso, hasta que el día es perfecto. Esa es la lucha, ese es el trabajo que a diario debemos tener. Pero ahora, ¿qué nos dice Judas 24? Aquel que es poderoso para manteneros sin caída. ¿Por qué voy a enseñar de que es difícil vivir sin pecado en esta tierra si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Filipenses 4:13, Tesalonicenses 4:13. Tremendo. ¿Podemos vivir sin pecado en esta tierra? Claro, tenemos ayuda en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, ¿por qué complicamos nuestra relación con Dios? ¿Por qué? Porque somos orgullosos. El pecado vuelve complejo lo que es simple. Y mis hermanos, las cosas pequeñas son las que nos van a perder. Así como cosas pequeñas nos van a salvar. Cosas tan simples y pequeñas como estas. Aprende a amar a tus enemigos. Si te golpean una mejilla, da la otra. Tremendo. Cosas pequeñas son las que pueden salvarme. Pero cosas pequeñas también son las que pueden provocar mi caída. El tercer punto a destacar en esta lección es el arrepentimiento verdadero.
en Mateo capítulo 3 y el versículo número 1 y 2, encontramos el centro de la predicación de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, y dice la palabra: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué decía? Versículo 2: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse del pecado, de esos ídolos ocultos que guarda el corazón. Días más tarde aparece Cristo y en Marcos capítulo 1 y el versículo 15 se registran las palabras de Jesús. Leamos el 14. Marcos 1, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mismo mensaje: arrepiéntanse. Y más tarde, en el libro de Hechos, se registran las palabras del apóstol Pedro en el capítulo 2 de Hechos, versículo número 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como estos hermanitos evangélicos que dicen tener el don profético y el don de hacer milagros, no están casadas con la mujer con la que están. Son compañeros de vida. Están viviendo en pecado. La condición para recibir el Espíritu Santo es guardar los mandamientos de Dios. Si estás en pecado, arrepiéntete primero y entonces el Espíritu Santo vendrá a ti. Ahora, ¿qué es arrepentirse? Después de que pecamos, queda en nosotros un sentimiento de vergüenza. Nos da vergüenza al ver lo que hemos hecho con nuestro propio cuerpo o lo que hicimos con otra persona. Pero eso no es arrepentimiento. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Patriarcas y Profetas, la página 600, dice: el verdadero arrepentimiento es algo más que sentir pesar por el pecado. Consiste en apartarse resueltamente del mal. Y el Camino a Cristo, en la página 23 y 24, dice: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta lo que el pecado ha hecho en nuestra relación con nuestro Dios, cómo ha quebrado esa relación, y nos duele, no lo que ha ocurrido conmigo, sino lo que ha ocurrido con mi relación con el Señor. Cuando eso me duele, entonces estoy entrando al verdadero arrepentimiento. Y entonces, el siguiente paso para demostrar que mi arrepentimiento es genuino es renunciar al pecado. Si estás cometiendo el mismo pecado y has pedido perdón varias veces, tú no estás arrepentido. El pecado que tú cometiste, debes confesarlo, arrepentirte y ya no volverlo a hacer. Entonces te has arrepentido genuinamente. Ese es el tipo de arrepentimiento que debemos hacer. Aborrecer el pecado, aborrecer lo que hice. Pero si pido perdón y digo que me he arrepentido y sigo amando lo que me hizo pecar, ese no es arrepentimiento. Y por último, el cuarto punto es la conversión verdadera. ¿Cuál es la clave de la conversión verdadera? Y quiero compartir contigo un versículo que tú conoces a perfección, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y oye lo que viene. Y ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la clave de la verdadera conversión? ¿Cuál es la clave para no volver a pecar? Es Cristo en el corazón. ¿Se puede vivir sin pecado en esta tierra? Sí se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Cristo no puedo hacer nada. Y hoy estas preciosas palabras de Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 9. Otra cita muy bien conocida. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios que permanece en él, ¿quién es esa simiente? Cristo. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y si Cristo permanece en él, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora entiendes, querido hermano, por qué razón Jesús toca a la puerta del corazón en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Nuestros ídolos tienen fuera a Jesús de nuestro corazón. Jesús no está tocando desde adentro, está tocando desde afuera, porque nuestros ídolos lo han dejado afuera. Todos aquellos que experimenten un arrepentimiento genuino procederán a una conversión genuina. El arrepentimiento genuino involucra el conocimiento verdadero del temor a Dios. Y entonces, y solo entonces, cuando yo entienda a ese Dios misericordioso que siempre está dispuesto con su brazo desnudo para salvarme, entonces, y solo entonces, por amor, abriré la puerta de mi corazón, y entonces Cristo entrará y todas las cosas serán hechas nuevas. Y si Cristo mora en mí, no puedo pecar, porque seré un nacido de Dios. Quiero terminar este estudio, queridos hermanos, con una pregunta. ¿Cuánto tiempo seguirá esperando el Señor nuestra verdadera conversión? El tiempo se agota. La muerte puede sorprendernos. La puerta de la gracia está por cerrarse. Cristo sigue a la espera de nuestra conversión. No lo olvides, por favor. No importa la situación en la que te encuentres. No importa lo que otros opinen de ti. No importa cuán grave y hondo sea tu pecado. Si desde allí clamas a Dios, lo encontrarás. Si clamas con todo tu corazón y con toda tu vida. Piensa en esto. Tómalo, disfrútalo y vívelo para gloria del Señor. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración.